Bien, en este último laboratorio lo que vamos a hacer es aplicar todos los conocimientos que hemos visto en esta sección sobre documentación de un archivo Java para crear lo siguiente. Acá nos pide retornar el carácter que está en la posición dada de una cadena, unir dos cadenas de caracteres y comparar si dos cadenas de caracteres son exactamente iguales. Bien, de momento pues no hemos visto todo lo relacionado a los métodos, pero vamos a ver que con la documentación es bastante simple de entender qué es lo que vamos a hacer. Aquí definimos dos cadenas, una cadena 1 y cadena 2, programando en Java y programando en PHP como cadena 2. Si nosotros vamos a la referencia de la clase string, vamos a ver aquí qué métodos nos sirven para nuestros propósitos. En el caso del primero dice que se necesita que retorne el carácter que esté en una posición dada a una cadena. Afortunadamente aquí si vemos el primer método de esta clase cadena, aquí hay un método que se llama char.at y nos dice justamente en la documentación que retorna el valor del carácter en el índice especificado, que en ese caso pues sería la posición. Si vemos más a fondo en la documentación que se abre acá, aquí nos dice que retorna el carácter especificado en el índice especificado, dice que los valores van de 0 hasta la longitud de la cadena menos 1. Entonces eso hay que tener cuidado, la primera posición no es 1 sino que es 0 cuando se trata de arreglos. Luego entonces aquí nos dice que va a recibir un número entero, vean que acá es int, un número entero el que va a representar la posición, aquí nos dicen los parámetros, la posición que queremos saber, y lo que va a retornar es un carácter que va a representar la posición que nosotros queremos saber. Aquí hay que tener cuidado, pues aquí nos dice que el índice 0 nos hace la especificación y acá nos dice también que si pasa algo el tipo de excepción que va a suceder. Entonces aquí también esto hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, si comenzamos a escribir el código del primer método, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escribir, en este caso después de las dos cadenas, vamos a escribir system.println y aquí un mensaje para ser más específico. Vamos a escribir este es el primer carácter. Luego acá vamos a escribir otra vez system.println. Aquí le faltó el out, aquí también es out, luego println y luego vamos a escribir aquí, suponiendo que queramos escribir el carácter de la cadena 1, un carácter específico, vamos a hacer entonces referencia al objeto cadena 1 punto, y aquí vamos a escribir el nombre del método, que en este caso es char. No se nos olvide que luego va una A mayúscula y una T. Luego todos los métodos abren y cierran un paréntesis. Luego acá vamos a escribir entonces según lo que nos aparecía en la documentación del método. Aquí como es basado en un índice 0, el índice 0 representaría entonces la primera posición. Suponiendo que quisiéramos justamente obtener la primera posición de esta cadena, que sería la P, escribimos ahí un 0, luego punto y coma. Vamos a dar aquí un espacio para ordenar y veamos cómo se comporta este método. Si vamos a la clase, vamos a compilar. Vamos a abrir aquí con Shift y clic derecho. Luego abrir ventana de comandos aquí. Vamos a compilar este programa con Java C. En este caso se llamaba laboratorio. El nombre del directorio. Y el nombre de la clase, que es javadocstring.java. Luego al dar enter vamos a observar que se compila con éxito. Luego vamos a ejecutar Java, luego laboratorio punto el nombre de la clase, que en este caso es javadocstring. Ejecutamos y observamos que justamente se cumple lo que habíamos predicho. Este es el primer carácter y es la letra P en la primera cadena, es justamente este, de posición 0. Entonces vean cómo nos ha servido sin saber
justamente viendo un ejemplo, vemos que únicamente con la documentación nos bastó para poder resolver ese primer problema. Ahora en el siguiente vamos a dar aquí Enter también. A continuación vamos a buscar unir dos cadenas. En el caso pues de los lenguajes de programación, cuando nosotros hablamos de unir, esta palabra que se utiliza bastante es el de concatenar. Entonces si vemos acá que hay un método que dice concatena o une dos las cadenas especificadas, una a continuación de la otra. Si nosotros abrimos aquí en la documentación para ver toda la información, vemos que aquí recibe como parámetro una cadena que es la que vamos a concatenar y retorna otra cadena que es el resultado de la unión de las dos cadenas, y aquí incluso nos da dos ejemplos de cómo es que funciona este método. Entonces, como es justamente lo que nosotros queremos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar aquí un espacio para que no quede unido ahí a la hora de compilar, y vamos a imprimir entonces lo siguiente. Vamos a imprimir system.out, luego el nombre del método que es println, y aquí vamos a escribir unir cadena 1 y cadena 2, es lo que va a hacer el método, y cadena 2. Muy bien, luego vamos a imprimir por medio de system out println. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la cadena 1, que es la primera cadena que va a recibir ese método. Vamos a colocar cadena 1 y aquí vamos a llamar, como esta es una cadena, básicamente vamos a invocar al método que es concatenar. Entre paréntesis, no se les olvide, todos los métodos deben iniciar y cerrar con paréntesis. Luego la cadena 2, pero en este caso como aquí ya es una variable, no necesitamos colocarlo entre las comillas, entre comillas dobles. Luego cadena 2, punto y coma, guardamos y vamos a compilar y veamos qué pasa. Compilamos, vemos que no hay error y ahora ejecutamos. Vemos que ahora une justamente las dos cadenas. Vemos aquí que dice programando en Java, luego dice programando en PHP, ¿verdad? Entonces, como ven, justamente con este método hemos resuelto esta segunda petición, y la última, que es comparar si dos cadenas de caracteres son exactamente iguales. Bueno, en el caso pues también de Java, y todos los objetos tienen un método que sirve para comparar la igualdad de los valores de los dos objetos. En este caso vamos a utilizar este método que es equals, que sirve para comparar la cadena y ver si es igual a otra. Entonces aquí dice que este método devuelve un valor booleano y recibe un objeto, en este caso pues porque hereda de otra clase que es object. En este caso aquí lo que hace es comparar los dos objetos, que serían dos cadenas, y si son iguales retorna verdadero, según dice aquí. Si no, pues va a retornar falso. En este caso pues como ya sabemos que los contenidos de las dos cadenas son diferentes, sabemos que ahí va a tener que retornar falso. Para verificar entonces hacemos lo mismo, systemout.println, aquí vamos a escribir comparar si cadena 1 es igual a cadena 2, y luego lo que vamos a hacer es otra vez system.out.print. aquí lo que vamos a hacer es ln. Lo único que hay que tener cuidado que no importa si es que escribimos cadena 1 o cadena 2 primero, ya que al comparar pues lo que nos interesa es el valor. Sin embargo, aquí hay que tener bien presente que lo que vamos a retornar únicamente va a ser true o false, ya que son los posibles resultados para los valores booleanos, verdadero o falso. En este caso pues esperaríamos false, según esto que aparece aquí, es lo que nos va a retornar luego de comparar. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Observen aquí, me aparece justamente comparar si cadena 1 es igual a cadena 2, nos da false como resultado. Así que con lo que vimos aquí de este método, pudimos anticiparnos a lo que sabíamos que íbamos a obtener como respuesta, ya que las dos cadenas son iguales, son diferentes. Ahora, si fueran
iguales, pero tendrían que ser exactamente iguales también en las mayúsculas y minúsculas para ver el contenido. Y volviéramos a compilar, aquí vamos a ver que siempre nos da false, porque en este caso a lo mejor nos hacemos aquí el espacio, debe haber sido, ya que es el justamente evalúa el contenido. En este caso ahora sí ya nos dio verdadero. Observen que si la cadena 1, el contenido de cadena 1 es igual al de cadena 2. Bien, entonces espero que les haya quedado claro cómo usar la documentación en Java. Vean que esto lo vamos a seguir utilizando, ya que es bastante importante también para nosotros que con solo ver la descripción de un método o una clase podamos entender cómo usar también los métodos y esa clase en específico. Así que espero que estén practicando y muchas gracias por su tiempo.